Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amara cruzaba la calle al caer la tarde, con el aire aún tibio por el sol de verano. El olor a asfalto quemado se mezclaba con la ligera brisa, aportando una sensación de frescor tras un día sofocante. Amara saboreaba cada paso que daba en la acera, con los pies cansados, pero el corazón ligero. Había trabajado durante años en este restaurante de lujo, un lugar donde las sonrisas forzadas y los buenos modales formaban parte de la decoración, pero donde la invisibilidad del personal negro era una regla tácita. Cada noche, tras quitarse el uniforme y salir del comedor, recuperaba el aliento, con su dignidad intacta a pesar del cansancio y las miradas inquisitivas de los clientes que pasaban a su lado. Esa noche fue especial. Por fin había logrado ahorrar lo suficiente para comprar los libros que tanto había anhelado, los que quería devorar para ampliar sus horizontes más allá de su vida cotidiana. Libros de historia, filosofía, clásicos que solo había podido hojear en bibliotecas públicas. Hoy, estaba orgullosa de haber logrado esta pequeña victoria. Esa noche, se sintió libre, ligera, como si el mundo entero no pudiera hacer nada contra ella, como si todos los obstáculos se hubieran evaporado mientras las páginas de los libros que estaba a punto de leer la conectaban con una realidad más amplia. Mientras caminaba por la calle tranquila, con la mente vagando entre planes y sueños, oyó el chirrido de un vehículo al frenar a sus espaldas. El sonido del motor al apagarse resonó en el aire cálido. Amara giró la cabeza y vio una patrulla. 2 policías, con rostros impasibles, la observaban a través de las ventanas tintadas. Un escalofrío la recorrió, tensándose por su instinto de supervivencia. Conocía esas miradas demasiado bien. Esos ojos prejuiciosos que, en un instante, la redujeron a una figura sospechosa, una extraña cuya mera presencia en su campo de visión bastaba para activar la alerta. «Señora, ¿podría parar, por favor?» La voz de uno de los policías, más autoritaria de lo necesario, la sobresaltó. Amara, ya familiarizada con este tipo de interacción humillante, se detuvo en seco, con el cuerpo en alerta máxima. Sus ojos escudriñaron su entorno, buscando una salida, una posible vía de escape. Pero la idea de actuar con cautela la atrapó rápidamente. Sabía que todo podía escalar en un instante, que la más mínima reacción podía desencadenar una situación de la que probablemente saldría perdiendo. Uno de los policías, alto e imponente, salió del coche, desprendiendo un aire de innegable superioridad. Se acercó a ella con pasos pausados, deliberadamente lentos. Con cada movimiento, Amara sentía la presión que la rodeaba, como si la sombra de la situación se hiciera cada vez más pesada. La miró de arriba abajo, con una sonrisa sarcástica en los labios. ¿Tienes papeles?, preguntó en tono plano, sin razón aparente. El tono era más acusatorio que inquisitivo, y Amara lo percibió al instante. No hice nada, agente, respondió con calma, aunque un leve nerviosismo se apoderó de su voz. Buscó en su bolso, buscando la cartera con una precisión que esperaba tranquilizara. Pero cada gesto, por inocuo que fuera, resultaba desafiante en aquella atmósfera tensa. El otro policía, más joven, menos seguro de sí mismo pero igual de arrogante, salió del coche a su vez. Su mirada escrutó a Amara con una especie de desprecio palpable. «Te vimos rondando por el barrio». «¿Qué buscabas?», dijo con una sonrisa burlona, como si acabara de descubrir un secreto que creía a su alcance. Ante esas palabras, Amara sintió una oleada de ira. El barrio en el que se encontraba no era suyo, pero eso no significaba que no tuviera derecho a estar allí. El color de su piel, sus rasgos, eran excusa suficiente para que no la consideraran una ciudadana de pleno derecho. Había oído esas palabras demasiadas veces. A la policía no le importaba lo que hiciera ni a dónde fuera. El mero hecho de ser una mujer negra caminando por un barrio que consideraban reservado, parecía suficiente para despertar sus sospechas. «Me voy a casa después de trabajar», dijo con voz más firme. Sentía la sangre hirviendo por la injusticia, pero sabía que la ira podía ser peligrosa. Tenía que mantener la calma. Pero eso no era lo que querían oír. Ya habían creado una versión de ella,
una versión a la que ni siquiera le permitían reaccionar. De repente, Amara se sintió atrapada, como una figura distorsionada a los ojos de esos dos policías. «Siéntate aquí en la acera y no te muevas», ordenó el policía mayor. La orden fue brutal y humillante. Amara se encontró sentada en el suelo caliente, con el bolso apretado contra el estómago, como intentando anclarse a una realidad que no había elegido. Cada instante parecía extenderse, y aún así sabía que la situación probablemente empeoraría. Otro vehículo se detuvo detrás del primer coche patrulla, y un tercer agente bajó. Era mayor, más tranquilo, pero su mirada también tenía la misma carga crítica. Se acercó con una sonrisa petulante, como si ya lo supiera todo. «Entonces, ¿sabes por qué estás aquí?», preguntó condescendientemente, mientras la miraba fijamente. «No, no lo sé». «Me detienes por nada», respondió ella, esta vez con más brusquedad. Su voz había adquirido un tono de fastidio, pero intentaba mantener la calma, consciente de que cualquier arrebato emocional podía ser contraproducente. La policía la ignoró, o mejor dicho, la acusó de forma abstracta, sin pruebas, simplemente por estar allí, una presencia negra en un espacio que consideraban ajeno a su existencia. La acusaron de merodear, como si fuera un delito en sí mismo. Buscaban el más mínimo defecto para encajarla en su estereotipo, para justificar su deseo de humillarla. Uno de los policías se acercó de nuevo, inclinándose ligeramente sobre ella, dominando su postura. Su imponente silueta parecía extenderse, casi amenazante. «Vamos a tener que llevarte a la estación», dijo en tono gélido. Amara sabía que la situación iba a empeorar. Los policías, cuya mirada la juzgaba implacablemente sin motivo alguno, representaban todo lo que había aprendido a evitar: la brutalidad, la injusticia y la arrogancia de las autoridades, que a menudo se creían superiores a la ley. Pero hoy, no les permitiría salirse con la suya. El corazón le latía con fuerza, pero controlaba la respiración. Cada respiración era un ancla a la realidad, una forma de resistirse a ceder a la ira. Sabía que, en un mundo como este, su dignidad sería su arma más valiosa. Discretamente, Amara metió la mano en el bolsillo y pulsó el botón de su teléfono. El corazón le latía de nuevo con fuerza, pero debía mantener la calma. Este simple gesto, esta nimiedad que tantas veces daba por sentado, podría convertirse en su única defensa. El vídeo sería la prueba de la injusticia que sufría, y esperaba poder usarlo para demostrar que no era ella la culpable, sino ellos. Se esforzó por no mostrar nada, pero el peso de la situación empezaba a pesarle. Los policías, ya demasiado confiados en su poder, no tenían ni idea de que los estaban grabando. Amara sabía que si dejaba escapar esta oportunidad, la injusticia triunfaría una vez más. Los policías seguían acosándola, pero Amara mantenía la calma. Sentía la humillación quemándole la piel, pero su expresión permanecía impasible. Las miradas prejuiciosas que le dirigían le resultaban familiares, pero esa noche no se rendiría. Las palabras de los agentes, su entonación, la forma en que le hablaban como si no valiera nada. Todo le impactó profundamente, pero no se dejó engañar. Sabía que buscaban una razón para menospreciarla, para rebajarla a su nivel. Intentaban provocar una reacción, verla sucumbir al miedo o la ira, pero Amara sabía que no era así. Se negaba a ser su espectadora. Fue entonces cuando un grito atravesó el aire. Un grito que no parecía provenir de los policías, sino de alguien en la calle. Amara giró la cabeza y vio figuras acercándose, atraídas por la conmoción. Los pasos se hicieron más fuertes, y pronto, una mujer de unos 40 años se detuvo cerca de los agentes, observándolos con preocupación. No conocía a esta mujer, pero la empatía en sus ojos y el tono de su voz delataban un deseo de comprender, de involucrarse. Amara sintió un atisbo de esperanza en su interior. Quizás esta vez, alguien lograría llegar a ellos. La mujer, seguida por un hombre que Amara reconoció como un inspector de policía de alto rango, avanzó con determinación. Ya había visto a este agente en el barrio, era uno de esos raros agentes que realmente se tomaban en serio su deber de justicia, no el de juzgar con prejuicios.
Había oído hablar de él como un hombre de principios, uno de los pocos policías con los que aún era posible dialogar. El inspector se acercó, con su mirada penetrante escrutando la escena, evaluando cada detalle. ¿Qué pasa?, preguntó con voz tranquila pero autoritaria. Se giró hacia los policías, quienes comenzaron a balbucear torpes disculpas. Uno de ellos intentó restarle importancia a la situación, pero el inspector no les dio la oportunidad. Los interrumpió con firmeza. Se acabó. Déjala ir. Amara pareció quitarse un peso del pecho de repente, y se puso de pie lentamente. Los agentes, desconcertados, bajaron la vista, y uno en particular evitó su mirada. Podía ver la derrota en sus ojos. El inspector la miró un instante, como para asegurarse de que estaba bien, antes de señalar la patrulla. La mujer y el hombre la acompañaban, su presencia le ofrecía a Amara una sensación de seguridad que no había sentido antes. Mientras caminaban hacia el coche, finalmente se permitió un suspiro de alivio. Aún no había terminado, pero ya había ganado una pequeña batalla. Al subir al coche, miró por última vez a los policías, con sus rostros desdichados y arrepentidos. Amara sabía que, fuera cual fuera el resultado, el vídeo que había grabado era la clave de su victoria. Apenas lo terminó, sintió que la adrenalina se le escapaba, pero su determinación se mantuvo intacta. A la mañana siguiente, su teléfono vibró. El vídeo, que nadie podría haber imaginado ver así, había comenzado a circular ampliamente en redes sociales. Amara, tranquila y digna, se había convertido en un símbolo. No buscaba fama ni reconocimiento, sino la verdad. La verdad sobre la brutalidad policial, sobre el racismo sistémico que asola la sociedad y sobre la importancia de resistir la injusticia. El vídeo se viralizó en cuestión de horas. Los policías fueron suspendidos a la espera de una investigación interna, y los comentarios de indignación y solidaridad se multiplicaron. Amara se había convertido en una figura emblemática, un ejemplo de dignidad y valentía frente a un sistema que había hecho todo lo posible por humillarlo. La prensa se apoderó de la historia y, muy pronto, las discusiones sobre el racismo institucional se hicieron inevitables en el debate público. Los policías, por su parte, tuvieron que afrontar las consecuencias de sus actos, no solo en los tribunales, sino también ante una creciente conciencia pública. Amara, rodeada de sus seres queridos y de quienes la habían apoyado, se mantuvo firme, más fuerte que nunca. Ya no era la víctima de esta injusticia, sino la voz de una resistencia que ya no sería silenciada. Y esa noche, al regresar a casa, supo que su lucha no terminaría allí. Acababa de romper una barrera, y otros la seguirían.